Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí para celebrar y seguir reivindicando los derechos de la comunidad LGTBI. Tenemos con nosotros esta tarde a Octavio Salazar, catedrático de Derecho de la Universidad de Córdoba y un referente del movimiento feminista y el movimiento LGTBI. Es un placer, la verdad, darte las gracias, Octavio, porque cuando te llamamos, pues para que pudieras estar hoy aquí con nosotros, no lo dudaste. Y sabemos que habías recibido diferentes peticiones por parte de otros lugares de España y bueno, te agradecemos y te damos las gracias por habernos elegido. Muchas gracias de corazón, Octavio. Su ponencia se llama De la tolerancia al reconocimiento. Estamos deseando oírte tu ponencia, la verdad. Me gustaría escucharla esta tarde porque te he seguido además y me gusta siempre escucharte. Los actos del día de hoy tienen como objetivo, como más tarde leeremos en el manifiesto para este día que ha escrito la Asociación Roja Directa, que algún día, en este día, celebremos que vencimos al odio, a la incultura, al rechazo y al juicio, y que por sobre todas las cosas venció el amor. Entonces, te dejo paso, Octavio, para que tú ahora pues gracias. hagas todo. Muchas gracias, Octavio. Gracias, buenas tardes a todos, a todas, a todos. En primer lugar, gracias Eva por la presentación y por la invitación. Claro, cuando me escribieron hace ya algún tiempo, bueno, me llevé la gran sorpresa de la propuesta y dije que sí inmediatamente porque me parecía un reto no solamente estar aquí con esta ponencia, sino también pensar en un pregón que tuviera que ver con los derechos de las personas LGTBIQ+, y porque a mí todo lo que tenga que ver con Cádiz, con la provincia de Cádiz, pues realmente supone un hilo de afecto, de conexión muy personal. Llevamos veraneando en Cádiz años y años, y yo, como siempre digo, mi sueño sería jubilarme en Cádiz, en algún lugar de Cádiz, ¿no? Así que yo siempre que me llaman a algún sitio de Cádiz, pues lo dejo todo y me vengo, ¿eh? Y así que además es un placer descubrir esta parte en concreto de la provincia de Cádiz, que no la conocía especialmente. Así que es un motivo también para mí de satisfacción y de alegría y de compartir, ¿no?, con vosotras y con vosotros y vosotros pues mis reflexiones y luego algo mucho más emotivo que espero que sea el pregón, ¿no? Bien, bueno, yo me voy a poner de pie porque prefiero hablar de pie como si estuviéramos en un contexto más cercano, ¿no?, y donde incluso pudiéramos establecer, si os apetece, en el tiempo que tenemos, una cierta conversación, un diálogo, para hablaros bajo ese paraguas que he puesto como título de la tolerancia al reconocimiento, porque creo que en muchos sentidos hemos avanzado en materia de derechos de las personas de todos esos colectivos, yo diría colectivos porque dentro de las siglas hay distintos tipos, ¿no?, de identidades, de situaciones, de personas, de subjetividades. No es solamente un colectivo, es decir, no tiene nada que ver la realidad de las personas trans con la realidad de las mujeres lesbianas o con la realidad de las personas intersexuales. Y entonces yo creo que a veces cometemos el error de meterlo todo como en el mismo saco. Creo que cada realidad tiene su singularidad, ¿no?, y sus problemas y sus reivindicaciones concretas incluso, ¿no? Pero en general, cuando hablamos de derechos de todas estas personas, yo creo que en muchos países como el nuestro hemos llegado a un cierto punto, con algunos retrocesos también evidentes, como vamos a ver, en lo que tiene que ver con la idea de la tolerancia. Tolerancia, que es una palabra que implica de alguna manera que soportamos al que es distinto a nosotros o a nosotras. Soportar, porque tolerar viene del verbo latino tolo, que significa justamente soportar, sufrir, ¿no? Es como esa situación en la que tú, bueno, no tienes como más remedio que convivir de alguna manera pues con el vecino o vecina que es migrante o que es gitana o que es lesbiana. Pero realmente tú tal vez no lo estás reconociendo como una persona que tiene el mismo valor que tú, con independencia de cuál sea su orientación sexual, su origen racial, su edad o sus apetencias o su identidad, ¿no? Entonces yo creo que el término reconocimiento es el escalón que nos queda por subir. Si tuviéramos una igualdad de derechos, pues no haría ni siquiera falta hablar de tolerancia, ¿no? La tolerancia la utilizamos
siempre de una perspectiva, yo diría que asimétrica, ¿no? La persona que tolera frente al que es o la que es tolerada. La persona que es tolerada siempre está en una posición devaluada, en una posición secundaria, en una posición de menos valor. Y el que tolera es como que se cree que está en posesión de la verdad. Por eso el verbo tolerar y la tolerancia me parece que es un término muy equívoco, incluso muy perverso. Y yo creo que en muchas ocasiones toleramos a las personas diferentes, pero no las reconocemos como iguales, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaría el reto de los derechos. Entonces, bueno, voy a ir haciendo un recorrido en el rato que vamos a compartir por lo que ha sido la evolución de los derechos de todas estas personas, cuáles son los problemas que tenemos en la actualidad, cuáles son los retos desde mi punto de vista y cuáles serían pues, las cuestiones pendientes en materia de igualdad de derechos y en materia de reconocimiento de todas estas personas, ¿no? Yo creo que el punto de partida es, o debería ser muy obvio, ¿no? Y lo he resumido ahí en esos 3 círculos, y es la idea de que durante siglos, y en gran medida todavía hoy en el siglo XXI, hemos tenido un sistema de convivencia, un orden político, un orden también cultural, construido en torno a esos 3 elementos que tenéis ahí, ¿no? Ese orden político que identificamos con el patriarcado, y del cual, lamentablemente, claro, las mujeres sabéis tanto, porque sois las víctimas principales del patriarcado. El machismo, que es la cultura sobre la que se sustenta ese régimen político que es el patriarcado, y esos 2 elementos a su vez se sustentan en un tercero, que es lo que podemos identificar con la heteronormatividad, ¿no? Es decir, la presunción de que lo normal, lo natural, incluso lo normativo, es la unión de un hombre y una mujer, y a partir de ahí la constitución del matrimonio, como lo hemos entendido tradicionalmente, la familia, y a partir de ahí toda una serie de imaginarios que siempre han partido de la idea de que somos hombres, mujeres y nos relacionamos de manera heteronormativa. Esos 3 elementos han dado lugar durante siglos y con diferentes versiones en función del momento histórico y del lugar a una negación de todas esas subjetividades que podemos llamar diversas, ¿no? Todos aquellos sujetos que no encajaban en ese patrón heteronormativo. Y a lo largo de los siglos hemos tenido toda una serie de poderes que han contribuido a mantener esa exclusión de lo que presuntamente era la normalidad de todos esos sujetos, podemos decir, disidentes, ¿no? Las religiones han tenido un papel fundamental en la exclusión de este tipo de sujetos. Durante siglos ser homosexual, incluso todavía hoy para muchas religiones, ser homosexual es un pecado, es una actividad por lo tanto que genera un reproche moral desde el punto de vista de quienes comparten, ¿no?, determinados credos religiosos. También la medicina durante siglos llegó a entender que, por ejemplo, la homosexualidad era una enfermedad y que había que curarla y que incluso había que desarrollar terapias de conversión, ¿no?, para que el homosexual se convirtiera en un homosexual, o incluso hasta hace muy poco pues ha estado muy extendida la idea de que una persona trans tiene que tratarse como una persona enferma y por lo tanto había una lógica patologizadora de esos sujetos. No había una lógica que reconociera su identidad, su subjetividad desde la idea de los derechos humanos. Y luego, en tercer lugar, el derecho, claro. Durante siglos también, el derecho consideró que quien practicaba, ¿no?, determinadas relaciones sexuales era considerado incluso un delincuente. Era un delito cometer determinados actos, ¿no? Todavía hoy, en determinados países del mundo, está condenado la realización de actos homosexuales. En algunos países incluso hasta con la pena de muerte, ¿no? Y en nuestro país, como veremos, pues prácticamente hasta que no llega la democracia, del año 75, incluso tardaría un poquito más, todo eso estuvo encuadrado dentro de las normas penales. Por lo tanto, fijaros cómo a lo largo de la historia de los siglos, todos estos poderes que han sido las religiones, la medicina o el derecho, han contribuido a mantener a toda una serie de sujetos fuera de ese contexto que se consideraba que era lo normal o lo normativo, ¿no? De esta manera, se dice que la heterosexualidad ha funcionado como una especie de régimen, ¿no?, casi como una especie de régimen político, porque ha impuesto toda una serie de reglas de comportamiento, de cómo debemos relacionarnos los sujetos, de lo que se considera correcto moralmente, de lo que se considera incorrecto. Fijaros cómo, ahí os pongo el título de un libro muy interesante que habla de todo eso que tiene que ver con una expresión muy popular, ¿no?, cuando hablamos de la situación del colectivo, que es lo del armario, ¿no?, estar en el armario, salir del armario, ¿no? Fijaros la metáfora, ¿no?, de estar en el armario. Estar en un armario es completamente estar fuera de la realidad, de la vida, de la luz, como
como dice Paco Vidarte, ¿no? Paco Vidarte, que es un gran teórico, ¿no?, de los derechos homosexuales, dice que la luz siempre ha sido heterosexual, ¿no? Los heterosexuales siempre han estado a la luz de todos y de todas. No han tenido ningún problema a la hora de manifestarse como tales. No han tenido que justificar en ningún momento que eran heterosexuales. No han tenido que realizar ningún proceso complicado con sus familiares, con sus amigos, con su entorno, de salir del armario y decir, oye, pues sí, es que me gustan personas de otro sexo. Las personas no heterosexuales sí que han tenido que someterse a toda esa presión que podemos considerar que incluso es política, que supone estar absolutamente armonizado y sometido a una disciplina de los cuerpos y de los deseos, ¿no? Estar en el armario es sentir miedo, sentir vergüenza, sentirse vigilado, el sentirse esa idea del control social, ¿no?, que aumenta a medida que la comunidad se hace mucho más pequeña, ¿no? Y como el salir del armario, pues claro, se convierte en un acto político, ¿no? Es no solamente un proceso personal, sino casi un proceso mediante el cual el sujeto está rompiendo, ¿no?, ese marco de la normatividad de lo normal que ha estado siempre diseñado por la heterosexualidad, ¿no? Y fijaros esa frase, ¿no?, que pongo ahí, que pertenece a ese libro, ¿no? La homosexualidad se confiesa, la heterosexualidad se celebra, ¿no? Yo creo que en esa frase se resume perfectamente cómo ha funcionado a lo largo de los siglos ese régimen heteronormativo, ¿no? Hemos dado por presupuesto que lo heterosexual, la heterosexualidad es lo normal, lo natural incluso, ¿no?, lo evidente, por lo tanto no había que hacer ningún esfuerzo para confesarlo, para manifestarse como tal, mientras que por el contrario la homosexualidad ha pasado por toda una serie de procesos donde el sujeto ha tenido, pues eso, que confesarse, que salir del armario, que manifestarse, y que todavía hoy, a pesar de lo que hemos avanzado, pues se encuentra con muchísimas dificultades para ser reconocido, ¿no?, como un igual en la sociedad contemporánea, ¿no? Y claro, os decía antes, ¿no?, a lo largo de los siglos los ordenamientos jurídicos han ido estableciendo incluso penas, ¿no?, desde el punto de vista penal para este tipo de opciones personales. Ahí pongo algunas imágenes históricas que creo que con frecuencia las hemos olvidado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la persecución de los nazis, ¿no?, sobre determinados colectivos, pensamos siempre, ¿no?, en los judíos, las judías, pero no pensamos que también los homosexuales fueron objeto, ¿no?, de persecución, ¿no? Ahí tenéis ese triángulo rosa con el cual se identificaba, ¿no?, a los sujetos que estaban, por ejemplo, en campos de concentración, ¿no? En regímenes autoritarios de distinto color político, también la homosexualidad ha sido una opción perseguida, ¿no? Allí tenéis una fotografía del poeta cubano Reinaldo Arenas, que os sonará alguna me imagino, y que tuvo que salir de Cuba cuando en el momento más duro, ¿no?, del régimen de Fidel Castro, pues evidentemente los homosexuales eran sometidos a persecución, ¿no? Por lo tanto, en lugares incluso con regímenes políticos de distintos signos, la homosexualidad incluso ha sido perseguida penalmente, ¿no? Y ahí tenéis, os pongo ahí algunos titulares de situaciones del día de hoy, es decir, todo eso que veis ahí son noticias del siglo XXI, no son noticias del siglo XIX, ni de hace 2 siglos, ni de la Edad Media, ¿no? Son noticias que tienen que ver con ese mapa de la homofobia, donde vemos, fijaros, 1 de cada 3 países castigan penalmente las relaciones homosexuales y 11 en el mundo se habla ahí con la pena de muerte, ¿no? Fijaros que hace un par de años, cuando se celebró el Mundial de Fútbol en Qatar, se discutió mucho, ¿no?, el cinismo, la hipocresía de tantísimos países democráticos que contribuyeron a la celebración de ese Mundial en Qatar, ¿no? Qatar es uno de los países donde es más complicado vivir como homosexual, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí como que se hizo la vista gorda, ¿no?, desde el punto de vista de muchos derechos humanos, pero entre ellos también, ¿no?, con la realidad de la homosexualidad. Fijaros que pueden ser condenados incluso hasta 7 años de cárcel, ¿no? ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, pues también en nuestro país yo creo que a veces tenemos una memoria muy corta y no hemos hecho suficientemente el ejercicio que supone situarnos en el lugar de donde venimos y hasta dónde hemos llegado en el siglo XXI, ¿no? Y claro, analizar de dónde venimos supone recordar que venimos de un régimen político, en concreto el franquismo, donde se nos aplicaron leyes penales. En primer lugar, la ley de vagos y maleantes, que es una ley que fue aprobada en la República en el año 33 y que luego fue sustituida en el año 70 por la ley de peligrosidad social.
y que dio lugar a que durante tantísimos años, bueno, pues cometer actos homosexuales, como se decía en la ley, diera lugar incluso a penas de cárcel, ¿no? Hubo incluso presiones o centros de internamiento específicos para homosexuales, por ejemplo, en Huelva hubo de ellas, ¿no? En Tefía, ¿no? También, eso es una imagen de una serie que se hizo el año pasado sobre esa realidad, y prácticamente hubo que esperar a la transición, a los primeros años de la transición democrática, para que en España empezaran a cambiar determinadas cosas. Y tenéis algunas imágenes, por ejemplo, esta fue la primera manifestación del orgullo que se celebró en Barcelona en junio del año 77, ¿no? Fue la primera vez que se celebra en España una manifestación de las que podemos identificar como manifestaciones del orgullo. La ley de peligrosidad social no se derogó completamente hasta el año 89, porque aunque se eliminó previamente en el año 78 esa pena dirigida a la comisión de actos sexuales, sin embargo se mantenía una especie de delito que se identificaba con el escándalo público, ¿no? Y entonces en el orden cultural de aquella época se entendía que tener relaciones homosexuales podía considerarse como posible imputación de un delito de escándalo público, ¿no? Entonces hasta el año 89 no se deroga completamente la ley de peligrosidad social, y hasta el año 95, que es cuando se hace una reforma completamente democrática del Código Penal, no se eliminarían todos los restos que había en nuestro ordenamiento jurídico de la persecución penal de la homosexualidad, ¿no? Y fijaros, en el año 95, por el contrario, se va a introducir en nuestro Código Penal los llamados delitos de odio y de discriminación, que son aquellos delitos que tienen como objetivo perseguir a aquellas personas que cometen actos o incluso con meramente expresiones verbales que tienen como objetivo discriminar o lanzar mensajes de odio hacia personas por razón de su pertenencia a un determinado colectivo, o puede ser una identidad de género o una realidad homosexual, ¿no? Entonces, fijaros, el cambio tan importante que se ha producido en nuestro Código Penal, de venir de un Código Penal donde se castigaba la homosexualidad, a un Código Penal donde lo que se castigan son las expresiones que significan odio o discriminación de las personas homosexuales, Un odio que lamentablemente en los últimos tiempos está creciendo de manera muy significativa, sobre todo en ese espacio que son las redes sociales, internet, ¿no? Y donde en los últimos años estamos asistiendo no solamente a un ataque brutal, ¿no? de las mujeres feministas, de todos los mensajes que tienen que ver con la igualdad, sino también muy especialmente del colectivo LGTBI, ¿no? Y luego vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Muy reciente de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el año 78 se aprueba la Constitución? Pues cuando se aprueba la Constitución española, tras el periodo de la transición, realmente en la Constitución no hay ningún artículo donde de manera específica se hable de algo parecido a la orientación sexual o la identidad de género, ¿no? En aquel momento no era un tema que estuviera sobre la mesa, ¿no? Pero sí tenemos dos artículos en la Constitución española que van a ser clave para cambiar muchísimas cosas de nuestra realidad social. Lo van a ser para el cambio en lo que tiene que ver con la igualdad de género, la igualdad de mujeres y hombres, y también lo van a ser para lo que tiene que ver con los derechos de las personas LGTBI. Por un lado, el artículo 14, que es donde se dice todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminación por razón de, y se dice ahí, raza, sexo, religión, y se incluye una coletilla final en el artículo que dice o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bajo esa coletilla final se ha entendido, por ejemplo, por parte de nuestro Tribunal Constitucional, que también cabe entender ahí que está prohibida la discriminación por orientación sexual o identidad de género, aunque la Constitución española no lo mencione expresamente. Y luego hay otro artículo fundamental, del que a veces no se habla como debería hablarse, que es el artículo 9.2, que es donde se recoge la llamada igualdad material. ¿Qué significa la igualdad material? Bueno, pues la igualdad material significa que en nuestro sistema constitucional los poderes públicos están obligados, según este artículo, a remover todos los obstáculos que impiden que la igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas sea real y efectiva. No basta, por lo tanto, con aprobar una ley que diga que todos somos iguales, que es lo que nos dice el artículo 14. No basta con que tengamos una ley que dice que no se puede discriminar a una mujer por el hecho de serlo. Y eso, incluso aunque lo digan las leyes, vemos que día a día sigue ocurriendo, ¿no? Es necesario, además de que eso lo digan las leyes, de que los poderes públicos, las instituciones, las administraciones intervengan sobre la sociedad para remover, dice el artículo,
los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva. Y por lo tanto los poderes públicos deberán, por ejemplo, aplicar acciones positivas para apoyar a las mujeres en determinados ámbitos o para apoyar a un colectivo que esté discriminado. Podrán hacer planes y deberán hacer planes de igualdad para favorecer que en el contexto de esa administración las cosas empiecen a funcionar de otra manera. Deberán llevar a cabo campañas de sensibilización y prevención en materia de discriminación de género o por cualquier otro motivo. Es decir, los poderes públicos no pueden lavarse las manos y decir, no, yo ahí no entro. Es una cuestión personal de la vida íntima de cada cual. No, no. Los poderes públicos están obligados según el artículo 9.2. Esa es la idea de la igualdad material. Y se habla de la igualdad material porque esa igualdad tiene que ver con las condiciones en las que vivimos. No tiene que ver con la mera formalidad de que somos iguales ante la ley. Tiene que ver justamente con cuál es el contexto en el que nos desenvolvemos, si tenemos las mismas capacidades económicas, los mismos recursos culturales, la misma capacidad o el mismo nivel de autoestima. Es decir, un montón de elementos que son los que inciden en que una persona pueda desarrollar su vida con absoluta autonomía, con libertad y tomando decisiones con plena autonomía, ¿no? De acuerdo con lo que configure que debe ser su plan de vida, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ahí tenéis lo que un poco os contaba antes, ¿no? Como esa ley, ¿no?, de peligrosidad social, ¿no?, fue reformada inicialmente el 26 de diciembre del 78, ¿no? Se eliminaron varios artículos de la ley, entre ellos referente al acto de homosexualidad, se mantuvo el escándalo público hasta 1989 y no sería hasta el año 95 cuando finalmente se deroga la ley, ¿no? Y como os decía antes, en el año 95 es cuando también se reforma el Código Penal y se introduce no solamente los llamados delitos de odio y discriminación, sino también la llamada agravante de odio o discriminación. ¿Qué es un agravante? Pues lo explico muy rápidamente. En el derecho penal, un agravante es cuando un juez, una jueza está jugando un asunto que tiene que ver con la comisión de un delito, puede que ese delito sea grave si en la comisión de ese delito ha habido alguna intencionalidad que tiene que ver, por ejemplo, con la discriminación de una persona gay. Entonces, eso posibilita, si se demuestra efectivamente que ha sido así, que el juez, por ejemplo, agrave la pena. O también existe la llamada agravante de género, ¿no? Cuando se demuestra que ha habido una actuación discriminatoria de una mujer donde ha actuado de manera singular esa relación de poder de hombres sobre mujeres que implica el género, el juez, la jueza, el tribunal podría aplicar ahí la llamada agravante de género, que significa que por lo tanto la pena se agrava. Por lo tanto, veis cómo el Código Penal, sobre todo a partir del año 95, va a situarse en un Código Penal avanzado en materia de derechos que tiene que ver con la igualdad, ¿no? con la igualdad de derechos, ¿no? Bueno, y ahí tenéis algunas imágenes que me parece interesante recordarlas. ¿Por qué? Porque creo que en este país tenemos una memoria muy corta en general. Y no solemos hablar de la memoria democrática, o cuando hablamos de la memoria democrática nos centramos muy especialmente en lo que tiene que ver con la guerra civil, la represión franquista, pero claro, la memoria democrática también tiene que ver con todo esto. También tiene que ver con la lucha por los derechos de estos colectivos. Esto debería formar parte de los itinerarios educativos, de lo que se nos cuenta en el colegio, en los institutos, en las facultades, cuando se habla de la historia de este país, cuando se habla de la historia de los derechos humanos, cuando se habla de la historia de la igualdad, ¿no? Bueno, y ahí tenéis tres imágenes que me parecen muy significativas. La primera manifestación, la de Barcelona, la tenéis ahí. Es muy interesante ver cómo, de alguna manera, las que lideraron esas manifestaciones fue muy especialmente mujeres trans, ¿no? Tuvieron un papel muy importante, ¿no?, en esas primeras manifestaciones, ¿no? Ahí tenéis esta imagen, es la primera manifestación que se hace en Sevilla, convocada por el Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que tuvo lugar el 25 de junio del año 78. Si habéis visto la película Te estoy amando locamente, película que si no habéis visto recomiendo muchísimo, una película que se hizo el año pasado, rodada en Sevilla. Bueno, esa película recrea, de manera ficticia, pero se basa en ese movimiento que hay en concreto en Sevilla, justo en ese momento de la transición y cuando se está luchando por acabar con la ley de peligrosidad social, ¿no? Y luego la primera manifestación que se hizo en Madrid fue ahí, el 25 de junio también del 78, organizado por el Frente de Liberación Homosexual de Castilla, ¿no? En aquellos años es muy interesante comprobar cómo también se crearon muchísimos colectivos, ¿no?, con distintos nombres, de ahí qué nombres tan potentes, ¿no? Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que luego fueron desapareciendo, se fueron convirtiendo en otro tipo de asociaciones, ¿no? Pero ¿qué ocurre?
que realmente el reconocimiento específico de las personas de estos colectivos como sujetas de derecho no se produce hasta fecha muy reciente. Tuvimos la Constitución, se derogó todo lo que tenía que ver con la ley de peligrosidad social, se introducen las reformas que hemos visto en el Código Penal, pero realmente hasta este siglo XXI no se aprueban leyes que tienen que ver de manera mucho más directa con los derechos de las personas de estos colectivos. En el año 2005, recordaréis, es cuando se aprueba la reforma del Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También se nos ha olvidado, a muchos y a muchas, la gran revuelta social y política que provocó esa reforma del Código Civil. Pues claro, reformar el matrimonio, esa institución heterosexual por excelencia, suponía remover los cimientos más profundos de una España que, recordemos, venía de una sociedad profundamente católica, reaccionaria, la sociedad del franquismo, ¿no? Donde el papel además de la Iglesia Católica había sido tan decisivo. Y claro, a veces se nos olvida, ¿no?, todas esas manifestaciones que hubo, ¿no? Los obispos salieron a la calle en contra de esa reforma, ¿eh? Muy pocas veces hemos visto a los obispos movilizándose a favor de nada. Yo nunca he visto a obispos, no sé, una manifestación contra la violencia de género. Y que menos, ¿no?, que la Iglesia estuviera en contra, ¿no?, de ese tipo de crímenes, ¿no? Pero no recuerdo yo a ningún obispo de ninguna diócesis el 25 de noviembre ni siquiera lanzando un manifiesto, ¿no?, digno de tener en cuenta, ¿no? Pero sí salieron a la calle, ¿no?, a defender lo que ellos entendían por familia, ¿eh? Y claro, el Partido Popular fue un partido que se posicionó absolutamente en contra, llevó la ley ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tardaría 7 años en pronunciarse. En 2012 dictó una sentencia donde dijo que la ley era constitucional y que por tanto no había ningún problema con reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Bueno, y ahí tenéis como esta foto, ¿no?, de uno de los líderes del PP de entonces, ¿no?, boda homosexual a la que acudió Mariano Rajoy, que había sido el promotor del recurso de la ley ante el Tribunal Constitucional. Luego, para que nos demos cuenta hasta qué punto, ¿no?, el cinismo, ¿no?, que a veces conlleva la política, pues nos lleva también a estas paradojas que, si tuviéramos memoria, las recordaríamos, ¿no? En el año 2007 se aprobó una ley que luego generó de manera inmediata muchísimas críticas, que fue una ley, ahí muy pequeñito, relativa a la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ¿no? Esa ley lo que pretendía es que una persona que no se sintiera identificada con el nombre que le habían asignado, con el sexo que le habían asignado al nacer, pudiera ir al registro y pudiera cambiarlo, ¿no? Pero el problema de esa ley es que asumía lo que decíamos antes, una lógica patologizadora, ¿no?, de esos procesos de transexualidad, ¿no?, porque obligaba a que la persona tuviera un dictamen médico donde de alguna manera acreditaba que esa persona tenía lo que se llama una disforia de género y que por lo tanto había ahí una situación médica que merecía una especial atención, y además exigía que la persona llevara a cabo un tratamiento médico psicológico durante 2 años. Si no se cumplían esos requisitos, tú no podías acceder a la rectificación registral, ¿no? Además de esa rectificación, estaban excluidas tanto las personas no nacionales, las extranjeras, como los menores de edad. Entonces, esa ley, que en algún sentido supuso un avance en relación a las personas trans respecto a lo que había antes, pero inmediatamente planteó en muchos colectivos, ¿no?, de personas trans la crítica de que de alguna manera se volvía a existir en la patologización, ¿no?, de estos sujetos, cuando a nivel internacional ya había todo un movimiento que se llamaba Stop Patologización, que lo que promovía es que los ordenamientos jurídicos fueran reconociendo la realidad de las personas trans, pero no como una situación médica, ¿no?, o patológica, sino como una realidad que tiene que ver con la identidad y con la autodeterminación del sujeto, ¿eh? En el año 2022 se aprueba una ley que ha sido poco analizada, poco tratada y es poco conocida a nivel social, que, fijaros, es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Es la primera vez que en nuestro país, es una ley de la anterior Constitución, se aprueba una ley donde de manera global se plantean todas las posibles situaciones de discriminación de personas, de colectivos, por la razón que sea, entre ellas, claro, también por razones de identidad de género o de orientación sexual. Y ahí lo que se prevé es cómo debe actuarse en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en las administraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso se prevé el nombramiento de una autoridad independiente que será la encargada de velar por el cumplimiento de la ley. A día de hoy esa autoridad no se ha nombrado.
Y esa es una reclamación que continuamente los colectivos están haciendo, ¿no? Que el gobierno tendría que haber nombrado ya a una persona que sería una especie de defensora del pueblo, que actuaría por velando la aplicación de esta ley, ¿no? Y luego tenéis ahí, claro, la ley que en los últimos meses, años ha provocado más polémica, ¿no? Y controversia política, ¿no? Que es la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ¿no? Se conoce a esta ley como la ley trans, pero lo dedicado a las personas trans es solamente un capitulito de la ley, ¿no? Es una ley mucho más amplia que tiene que ver con la situación de los derechos de todos esos colectivos, ¿no? Durante mucho tiempo se planteó el debate si hacer una sola ley o dos leyes, pero finalmente, por razones políticas que ahora sería muy largo de explicar, se llegó a la decisión de que todo se agrupara en una misma ley, ¿no? Antes de esa ley del 2023 hay que tener en cuenta que muchas comunidades autónomas, en la actualidad yo creo que son un total de 11 comunidades autónomas, tienen leyes específicas sobre derechos de estos colectivos, ¿no? Entre ellas Andalucía, ¿no? Andalucía lo tenéis ahí, empiezan muy pequeñitas, ¿no? Aquí lo tenéis abajo, ¿no? Una ley del 2014, ¿no? Sobre la no discriminación por motivo de identidad de género y derechos de las personas transexuales, y la ley del 2017 de derecho de igualdad de trato, no discriminación de las personas LGTBI y de sus familias en Andalucía, ¿no? Estas dos leyes en Andalucía, tanto la ley trans como la ley de derecho LGTBI, se aprobaron por un significativo acuerdo, incluso por parte de grupos políticos que luego, a nivel estatal, se opusieron a la ley del 2023, a la conocida como ley trans. Lo pongo de manifiesto de nuevo para subrayar bueno, pues las paradojas, el cinismo y lo complejo que a veces es el mundo de la política, ¿no? De la realpolitik, ¿no? Como diría alguno, ¿no? Porque grupos políticos que habían estado a favor de la identidad de género como autodeterminación en leyes como la andaluza o en leyes de otras comunidades autónomas, resulta que luego cuando se plantea el debate a nivel estatal se genera una controversia, ¿no? Que recordaréis y recordaremos porque ha generado, ¿no? Enormes tensiones incluso dentro del propio movimiento feminista, ¿no? Bien, bueno, pues ahora mismo tenemos todo un conjunto de leyes desde el punto de vista normativo. Yo creo que nuestro ordenamiento jurídico es de los más avanzados del mundo y sin duda de Europa, y luego tampoco podemos olvidar que el Partido Popular prácticamente de manera sistemática ha ido recurriendo todas estas leyes ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahora en los últimos años también Vox se ha unido a estos recursos, por supuesto han recurrido la ley trans, y la última noticia que tenemos es que la Asamblea de Madrid ha aprobado una modificación tanto de las leyes trans y LGTBI en un sentido muy restrictivo de derechos, y que esa reforma ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, y también el Gobierno ha anunciado recientemente que va a recurrir la modificación de esas leyes, ¿no? Entonces, fijaros cómo la progresiva conquista de derechos en nuestro país está muy ligada a veces no, yo diría que prácticamente siempre, a esas confrontaciones partidistas, ¿no? Y a esas tensiones políticas que en muchos casos finalmente acaban incidiendo en la realidad y la efectividad de los derechos, ¿no? Y en muchos casos, claro, será el Tribunal Constitucional el que tendrá que terminar diciendo si estas leyes ahora mismo discutidas son o no constitucionales, ¿no? Como ya lo hizo con la ley del matrimonio, con la ley contra la violencia de género, la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre también en nuestro país? Claro, aparte de que se vayan aprobando esas leyes, pero ya digo, leyes que se van aprobando ya prácticamente en el siglo XXI, sí que es cierto que en nuestra sociedad, a partir de los años 80, de los años 90, ¿no? Una vez que pasa el periodo inicial de la transición, los primeros años de democracia, recordaréis esto aquí de la movida, pues sí que es cierto que poco a poco, y esto no fue cosa de un día para otro, ni fue como una especie de revolución inmediata, sino que llevó muchísimo tiempo y todavía estamos en ello, es cierto que en nuestros imaginarios colectivos empezaron a aparecer sujetos, personajes, realidades que hasta entonces habían estado completamente invisibles. Era impensable cuando yo era niño, cuando yo era adolescente, poner la televisión y que en una serie española hubiera una pareja de chicos gays que vivieran juntos. Eso era impensable. Los que ya tenemos aquí una cierta edad podremos recordar cómo nos hemos formado culturalmente en nuestra infancia, y es que no tenemos esa referencia, claro. Yo pongo una imagen de la serie Aquí no hay quien viva, ¿no? Que había esa pareja, ¿no? Luis Merlo y el otro actor, no recuerdo su nombre,
que vivían juntos vivían juntos y era una pareja gay, ¿no? O el personaje, ¿no?, de Eduardo Casanova en Aída, ¿no? Ese chico además con mucha pluma, ¿no? Eso era algo completamente inaudito. Ahora quizás lo vemos como una cosa anecdótica, pero en aquel momento era impensable que en series de prime time, de cadenas con mucha audiencia, te colocaran eso. Fijaros, tenéis Gloria Fuerte. Nos pasamos buena parte, por ejemplo, de mi infancia viendo a Gloria Fuerte, escuchándola en programas de niños, leyendo sus poemas, ¿no? Nosotros leímos libros suyos, pero realmente no éramos conscientes de cuál era la identidad de Gloria Fuerte, ¿no? No fue hasta mucho tiempo después cuando empezamos a visibilizar, ¿no? Empezamos de alguna manera a sacarla también del armario y a darle también el valor que suponía ser una mujer lesbiana, ¿no? Incluso con una cierta apariencia física, ¿no? Muy singular, muy llamativa, pero que en ningún momento en aquellos años llevaban a identificarla públicamente como tal. Ahí tenéis, no sé, la película La Ley del Deseo, ¿no? Que fue una película que lo vi, esa película como de finales de los 80, y claro, yo recuerdo que cuando vi la película La Ley del Deseo fue una película que me trastocó completamente, porque claro, casi era la primera película, claro, no era una película de estas pornográficas que había escondida, no, una película que se estrena con todos los honores, y es una película donde abiertamente Pedro Almodóvar te habla de una relación de chicos homosexuales, donde vemos a dos hombres en la cama, teniendo sexo, viviendo una pasión. Es la primera vez que vemos cómo se está integrando en nuestros imaginarios una realidad que hasta ese momento no habían estado, ¿no? Era Antonio Banderas y Eusebio Pancela los protagonistas, y tiene una escena de amor, de sexo absolutamente arrebatada, ¿no? Yo antes de esa película no recuerdo haber visto ninguna película con dos hombres, con dos mujeres en esa situación. Ahí tenéis este personaje, que lo reconocéis, ¿quién es? Esta señora que aparece ahí. Manolita, ¿no? Manolita Chen, ¿no? Que tiene un larguísimo recorrido vital, ¿no? Y de peripecias de todo tipo, y que ahí sigue ahí al pie del cañón, y que efectivamente es otra de esas personas de referencia, pero que empezamos a hacerla mucho más visible, no tan lejos en el tiempo, sino de manera muy reciente, ¿no? Vemos también cómo de repente un juez de la Audiencia Nacional, Grande Marlaska, que hoy es ministro, publica una entrevista en El País que le hace Rosa Montero, donde confiesa que es homosexual, y los problemas que ha tenido de convivencia con su madre, porque su madre se negaba a admitir que él era gay. Un juez de la Audiencia Nacional. Eso era absolutamente rompedor. Yo recuerdo cuando vi aquella entrevista, digo, bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque era como uno de esos grandes aparatos del Estado, ¿no? La Audiencia Nacional, ¿no? Un juez, un magistrado, un hombre, ¿no? Hecho y derecho, dirían nuestros mayores, ¿no? Luego escribió un libro, ¿no? Titulado Ni pena ni miedo, donde él relataba todo ese proceso, ¿no? Y es sobre todo muy emocionante y muy triste también toda esa relación con la madre, ¿no? Y cómo él tuvo que esa lucha, ¿no? Que seguramente muchos que han pasado por esos procesos la reconocerán también como propia, cuando su madre se negaba a aceptar que su hijo era gay, ¿no? Algunos recordaréis la revista Cero, que también en algunos años se hizo muy popular, sobre todo porque en las portadas de repente aparecían personajes tremendamente llamativos, como por ejemplo esa portada que tenéis ahí, que de repente aparecía un cura, ¿no? Reconociendo que era gay, y aparecía incluso ahí con sus vestimentas de cura, ¿no? Y reconociendo, ¿no? Doy gracias a Dios por ser gay, titular de la entrevista. Eso era absolutamente rompedor. En la España, insisto, de la década de los 80, de los 90. Y luego aquí os pongo a Mili Hernández, que no sé si la conoceréis, mujer lesbiana, histórica del movimiento, y que es una de las responsables de una de las librerías míticas de Madrid, el libro de esta materia, que es la librería Bercana, que es una librería que lleva décadas y décadas, ¿no? Y ahí están resistiendo a todas las crisis, y que fue de las primeras librerías en este país especializada por entero en libros de contenido LGTBI. Entonces, todos esos son personajes, historias, ¿no? Referencias que también van cambiando la realidad de nuestro país, ¿no? Evidentemente hay espacios muy resistentes, ¿no? Al cambio y a la visibilidad, ¿no? Ahí pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? Las dificultades que todavía hoy un chico gay tiene para salir del armario cuando está dentro del mundo del fútbol, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo casi único del año pasado, ese portero que de repente colgó en las redes esa foto, ¿no? Besando a su novio, ¿no?
Y sin embargo, fijaros, muy interesante ver cómo en el contexto del fútbol femenino sí que es como mucho más natural y más habitual que las mujeres reconozcan que son lesbianas. Y tenemos muchísimos ejemplos de chicas futbolistas, de mujeres futbolistas, que sin ningún problema han reconocido su condición sexual, se les ha visto públicamente y no tienen ningún reparo, ¿no?, incluso en hacer bandera de su condición sexual. Cosa que todavía, en el contexto de los hombres, ¿no?, en ese mundo tan homófobo y tan patriarcal y machista que es el fútbol, cuesta muchísimo, ¿no? Ahí tenéis un futbolista, ¿no?, un futbolista inglés que se salió del armario, pero eso le generó tantísimas, ¿no?, contestaciones en su contra que acabó suicidándose, ¿no? Una historia tremendamente trágica, ¿no? Llegado a este punto nos podríamos también preguntar dónde está el movimiento que agrupan todas esas siglas, ¿no? Porque también en los últimos años hemos ido asistiendo, sobre todo desde que se aprueba la ley del matrimonio, cuando se van aprobando todas esas leyes, por ejemplo a nivel autonómico que reconocen derechos, es como si en los últimos años el movimiento se hubiera quedado sin objetivos políticos, ¿no? Eso coincide también con una cierta mercantilización del movimiento, de la fiesta del orgullo, ¿no? Muy especialmente en el Orgullo de Madrid, ¿no? Fijaros esa carroza, ¿no?, que os pongo ahí, ¿no?, que es una de las carrozas que desfilan en el Orgullo de Madrid, ¿no?, como determinadas marcas, determinados productos, determinadas compañías han encontrado aquí en lo gay un mercado, un nicho de mercado muy interesante, claro, y sobre todo una determinada parte del colectivo gay, que son los que tienen una cierta capacidad económica, porque no todo hombre gay, por ejemplo, puede permitirse estar un fin de semana en Madrid pagándose un hotel en Chueca, ¿no?, para que el orgullo, ¿eh? Es decir, que hay también una mirada tremendamente clasista, ¿no? Sabéis que en los últimos años se está realizando lo que se llama el orgullo crítico, ¿no?, que se hace incluso una manifestación paralela. Y ahí os pongo una foto de una asociación que tiene su sede en Córdoba, que se llama Todes Transformando Córdoba, que es una asociación de familia de niños y niñas transexuales, transgénero, que es un ejemplo de cómo en los últimos años, sobre todo la parte, creo yo, de toda esa sigla que ha estado más activa políticamente, ha sido justamente la que tiene que ver con la realidad trans, ¿no? Sobre todo porque ahora estamos peleando muchísimo para que se apruebe finalmente la ley que se hizo en el año 2023, y porque ahí sí que había una movilización, insisto, incluso de las familias, ¿no?, de chicos, de chicas, de adolescentes que estaban viviendo esos procesos, ¿no? En el caso concreto de Córdoba, el resto de colectivos que había durante los últimos años han ido apareciendo, desapareciendo, están reducidos a la mínima expresión, y el único colectivo, la única asociación que mantiene su vigor, que tiene un montón de afiliados, que realiza un montón de actividades, que tiene una proyección social en toda la provincia, incluso más allá de la provincia, es sin duda Todes, ¿no? Ahí las que veis fundamentalmente son, es muy interesante ver esto, ¿no?, son especialmente las madres, ¿no?, las que están ahí liderando, ¿no? Ahí tenéis a esta mujer aquí más mayor que está en primera fila, Carmen Ceballos, ¿no?, que es la presidenta de la asociación, que es una querida amiga nuestra allí de Córdoba, y es una mujer que vive entregada a la causa, ¿no? Ella tiene un hijo trans, ¿no?, y ella vivió con muchísimos problemas, dificultades, todo ese proceso, ¿no?, de transición de su hijo, y ella pues está ahí absolutamente volcada, ¿no?, en todos estos procesos de transformación, ¿no? Y claro, yo me preguntaba dónde está el movimiento en unos momentos como los de hoy en día, donde, fijaros, los titulares que os pongo ahí, ¿no?, están aumentando exponencialmente los llamados delitos de odio. Los informes del Ministerio del Interior nos informan, valga la redundancia, año tras año, que aumenta el porcentaje de delitos de odio que tienen como objetivo la orientación sexual y la identidad de género. En el año pasado aumentaron un 33%. Y claro, teniendo en cuenta que los datos del Ministerio del Interior son, de hecho, efectivamente denunciados, cuando estamos ante un tipo de delito donde hay constancia de que muchos no se denuncian. Porque la víctima tiene miedo, porque la víctima a lo mejor denunciar supone que se ve obligada a salir del armario, porque eso le obliga, por ejemplo, a hablar con los padres, con la madre, y es una situación incómoda, o porque no se atreve a ir a la policía porque le genera desconfianza, o porque se siente con una autoestima tan baja que no es capaz de denunciar, como por ejemplo las mujeres víctimas de violencia que en tantísimos casos no denuncian, ¿no? O sea que esto es la punta del iceberg, los que llegan al Ministerio del Interior. Pero lo que sí es evidente es que están aumentando.
fijaros ese dato que aparecía el otro día en un estudio publicado en El País, ¿no? 1 de cada 10 profesores víctima de LGTBI-fobia decide cambiar de centro por la situación de incomodidad, de acoso que viven profesores y profesoras por su condición sexual en su centro de trabajo. Y os pongo el ejemplo este que vería el otro día, hace pocos días, ¿no? En los medios, ¿no? De este chico que consiguió tantísimas medallas, ¿no? En la especialidad de natación artística, y que cuando colgó todos esos triunfos en las redes sociales se llenaron de mensajes absolutamente homófobos y brutales. Se le hicieron auténticas barbaridades a este chico. Y estuvo muy bien porque él hizo un vídeo que lo colgó en TikTok, en Instagram, que dijo: a mí me da igual porque yo ya paso de todo este tipo de mensajes. El problema está en que un chico joven, un niño, que de repente le apetezca hacer lo que yo hago, o que en mí vea un espejo de algo que le gusta hacer, cuando vea este tipo de reacciones, este tipo de comportamiento, ese chico se va a echar para atrás. Porque dirá, bueno, ¿yo cómo me voy a exponer a hacer esto para que luego todos empiecen a decirme como mínimo nenaza? Como mínimo. Entonces, fijaros el contexto en el que estamos, donde además, os decía antes, las redes sociales se han convertido en una especie de territorio de impunidad, donde el anonimato, ¿no? A veces perder también el control del espacio en el que estamos, pues da lugar a que muchísimas personas se sientan completamente libres de decir todo tipo de barbaridades, ¿no? Que atentan contra el honor, contra la integridad moral de este tipo de sujetos. Y luego, claro, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en Europa, por ejemplo? No hace falta irse a un país árabe o a un país africano o a un país que tenemos el estereotipo en la cabeza de que con más de una determinada religión ya eso genera una persecución, ¿no? Es que hay países como Hungría, como Polonia, que están aprobando leyes restrictivas de derechos, que están siendo denunciadas incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hungría ha prohibido mediante una ley que en los colegios se hable de diversidad sexual. Prohibido por ley. En muchos países ni siquiera se permite que haya una manifestación del Día del Orgullo. En Rusia, por supuesto, está prohibidísima. En Turquía también. Pero es que si nos vamos a la Italia de Meloni, ha aprobado una reforma que va a impedir a que dos mujeres lesbianas que son parejas que tienen un hijo puedan inscribirlo en el registro como hijo de las dos. Es decir, que vemos cómo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los derechos tan pronto como se ganan también se pierden. Es decir, los derechos nunca son conquistas definitivas. Y estamos viendo cómo incluso en la Europa democrática, en el contexto de la Unión Europea, se están dando pasos atrás. Y aquí tenemos, a un nivel menor todavía, el ejemplo de tantísimas instituciones donde veis el escándalo que se está provocando por no querer colocar la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, por no sumarse en el pleno a la declaración institucional, por ejemplo, del Día contra la Violencia o del Día del Orgullo, por parte de algunos grupos políticos. Eso está pasando ya. Cuando eran realidades a las que en este país habíamos llegado a un cierto consenso. Aunque mucho fuera simplemente de boquilla, pero había un consenso. Inimaginable que llegado el 25 de noviembre en el pleno ayuntamiento hubiera un grupo político que dijera: no, yo me niego a firmar este manifiesto, con toda su reticencia, con su tira y afloja, pero finalmente aquello sale adelante. Ahora ya no, ahora ya se ha perdido además esa vergüenza de decir no. Y con los derechos que hoy está pasando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el tema de los derechos, ¿no? ¿Qué ocurre, no? ¿Y dónde estaría? Yo voy a ir planteando lo que yo entiendo que serían retos, ¿no? Que tendríamos que abordar desde el momento en el que estamos. Yo creo que todavía no hemos abordado de manera rotunda y rigurosa y seria la educación desde y para la igualdad. Y eso se ve clarísimamente en lo que tiene que ver con la desigualdad de género. Seguimos teniendo una falta enorme de todo eso que conocemos como la coeducación, de cómo integramos todo eso que dice la ley de igualdad magníficamente en el BOE, pero que luego a la hora de llevarlo al aula yo creo que estamos fallando y no nos lo estamos tomando en serio. Los poderes públicos no se lo están tomando en serio, las administraciones educativas no se lo están tomando en serio, muchos profesorados tampoco se lo toman en serio y por supuesto muchos padres y madres tampoco. Y este tema, lo que tiene que ver con las diferencias que nos singularizan, debería ser un eje central de todos los currículos educativos. La igualdad implica en un Estado constitucional que se reconozcan nuestras diferencias. Ser iguales significa que yo tengo derecho a ser diferente a ti.
que yo tengo un derecho a tener unas opciones políticas distintas a las tuyas, una religión distinta a la tuya si es que quiero tener una religión, y una identidad de género, una opción sexual completamente distinta a la tuya. Pero eso no significará que yo valga menos o más que tú, sino que tú y yo seamos equivalentes como sujeto humano. Esa enseñanza de la igualdad desde las diferencias, yo creo que no la hemos incorporado, y ahora fijaros como incluso en algunas comunidades tenemos, por ejemplo, el PIB parental, que está legitimando a que padre y madre se opongan a que en los colegios, por ejemplo, se hable de educación sexual. O que se hable de, bueno, lo que decíamos antes, en Hungría se aprobó una ley que prohíbe que en los colegios se hable de diversidad sexual. Afortunadamente, yo creo que aquí sí que hemos avanzado muchísimo. Y es en el terreno de lo cultural. En el terreno de lo cultural, antes decíamos, bueno, veíamos una serie donde había una pareja de chicos gay, una película de Pedro Almodóvar, pero hoy es que afortunadamente tenemos cantidad de series, de películas, de libros, de novelas, donde nos están hablando de estas realidades. Y por supuesto muchas de ellas, ahí he puesto algunas que a mí me parecen de las más interesantes, lo están haciendo de manera muy seria y muy rigurosa, aunque a veces sea bajo el tono de una comedia. Pero ahí tenéis Sex Education, que si la habéis visto es fantástica desde muchos puntos de vista. Pink Boys, que es una serie reciente que está en Filmin, que es auténticamente maravillosa. O la novela de Alana Portero, que habla de todo su proceso, ¿no?, como mujer trans, que es una de las novelas más emocionantes y más maravillosas que yo he leído en los últimos años, ¿no? Y que ha sido un exitazo de venta y que ha tenido un enorme reconocimiento, ¿no? Entonces, claro, afortunadamente tenemos todos estos referentes y empezamos a tener también la cultura, voces, ¿no?, como por ejemplo Miguel Hernán, conocido en las redes sociales como el puto Miquel, que acaba de publicar ese libro titulado Sodomitas, Vagas y Maleantes, que hace un repaso de la historia de España a través, ¿no?, de la historia de la homosexualidad, ¿no? Y todo eso además él lo cuenta en las redes sociales pues, con muchísima soltura, con muchísimo dinamismo, ¿no? Eso sí que hemos conseguido, ¿no? Creo que hace falta todavía muchísima más visibilidad de las mujeres, claro. Es que aquí se atraviesa la discriminación por ser mujer y la discriminación también por ser lesbiana. Las mujeres lesbianas o con otro tipo de identidad son todavía menos visibles, menos valoradas, menos reconocidas que los hombres gays. Los hombres gays también tenemos la ventaja de ese modelo patriarcal donde nosotros somos los protagonistas. Y la mayor parte de los sujetos a los que reconocemos con autoridad, con prestigio, con poder dentro del colectivo, la mayoría son hombres. Empieza a haber mujeres, afortunadamente, pero cuesta todavía muchísimo. Y cuesta incluso que mujeres con una cierta presencia pública reconozcan, ¿no?, que son lesbianas, ¿no? Hay muchos hombres que, por ejemplo, en política ya lo han ido haciendo, pero porque sean mujeres, por ejemplo, que en política lo hayan hecho de manera absolutamente abierta, ¿no? Luego, claro, ¿qué pasa también con el tema de los cuerpos? Porque yo creo que, sobre todo, y hablo aquí especialmente de la sigla gay, ¿no?, de los colectivos, es decir, hablo especialmente de los hombres gay, como el mundo de las redes sociales, de esas plataformas para ligar a través de internet que se utilizan habitualmente, como ahí estamos entrando también en una dinámica de entender que solamente determinados cuerpos son los normativos, los sexualmente atractivos, los interesantes, los válidos, los que cotizan en ese mercado, los que se llevan más like, y eso deja fuera a un montón de sujetos que no se ajustan a esos patrones, ¿no? Entonces ahí estamos también entrando en una tremenda obsesión, los propios hombres, ¿no?, una obsesión de la que las mujeres sabéis mucho, ¿no?, porque el patriarcado siempre se ha cebado muy especialmente con vuestra apariencia física, vuestro cuerpo, vuestra delgadez, vuestra sexualidad, ¿eh? Entonces, ¿dónde están otro tipo de cuerpos? ¿Dónde están los gays gorditos, los gays que no sean modelazos esculturales? Entonces, claro, eso es muy importante porque un niño, un chico joven que está construyéndose necesita tener referentes donde se reconozca también en esa diversidad. Bueno, la plumofobia, por ejemplo, ¿no? Es una campaña que se hizo hace unos años muy interesante, no es por plumofobia, ¿no? Como también en el mundo gay, en muchos sectores, todo lo que tiene que ver con la pluma, con esa feminidad, se devalúa. ¿Por qué? Porque en el patriarcado lo femenino está devaluado, ¿eh? Porque comportarte como una nenaza es devaluarte como sujeto. Entonces vale mucho más un hombre gay que se comporta como un tío de verdad que ese hombre gay que tiene pluma, ¿eh? Entonces,
si os metéis en esas aplicaciones de ligoteo, pues mirad la cantidad de perfiles donde con pluma abstenerse, por ejemplo. Algo que dejaba un poco, lo comentaba, ¿no?, de pasada, ¿no? Lo que yo llamo la perspectiva de clase, claro. Muchas veces la imagen que recibimos, sobre todo en los medios de comunicación, es como si todas las personas del colectivo fuéramos, pues, de una clase altísima, media alta, claro. Cuando vemos esos reportajes, ¿no?, los gays más influyentes, la impresionante casa de Jorge Javier, los hotelazos, ¿no?, que hay en Chueca, ¿no?, del tipo este que tiene una cadena de hoteles fantásticos, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia, ¿no?, a ocultar, oye, que están en la realidad de la gran mayoría de las personas LGTBI, que como en cualquier otro sector de la ciudadanía, aquí, por ejemplo, jóvenes, la mayoría que son precarios, con sueldos miserables, con carreras pero sin encontrar trabajo, sin poderse comprar una vivienda porque no llegan para pagar la hipoteca, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se construye el imaginario de que este es un mundo, ¿no?, de tipo y de tipas absolutamente maravillosos, ¿no?, y como si esto fuera la realidad del colectivo. ¿Qué pasa con la realidad de las personas LGTBIQ+ en el mundo rural? También a veces se nos olvida, no es lo mismo vivir una determinada orientación sexual con una identidad de género en una gran ciudad que en un pueblo pequeñito, en un pueblo donde el control social es mucho mayor, donde es mucho más difícil comunicarte o encontrarte con personas con las que puedas compartir tus mismas vivencias. Fijaros que incluso en los últimos años se acuñó ese término, el sexilio, para hablar de todos esos chicos, chicas jóvenes que se van de sus pueblos, en muchos casos por su identidad, porque son conscientes de que con su manera de vivir, de ser, de sentir, allí lo van a tener muy complicado y que necesitan irse a otro espacio donde sentirse, pues eso, liberado. Entonces muchas veces cuando pensamos también, por ejemplo, en políticas que tienen que ver con el colectivo o los colectivos, no pensamos que no pueden ser las políticas igual cuando se aplican a una gran ciudad que cuando se aplican a un pueblo. Y a veces pasa igual con la igualdad de género, no es la misma la realidad de las mujeres en un entorno urbano que en un entorno rural, ¿no? Y luego, claro, otro tema, ¿no?, el tema de las religiones, ¿no?, de las creencias, ¿no?, cómo gestionamos, ¿no?, esas permanentes tensiones que encontramos, ¿no?, con sujetos que tienen o pueden tener determinadas creencias religiosas y las dificultades que pueden tener en esa institución religiosa dentro de la que se supone que están a la hora de reconocerse como tales, ¿no? Y hasta qué punto también invisibilizamos o estereotipamos a los sujetos que están en estos contextos culturales y religiosos, ¿no? Yo creo que también cuando hablamos de estas cuestiones pasamos muy por encima, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pongo ahí un dato muy interesante que deberíamos reflexionar sobre qué pasa con las personas refugiadas LGTBI. Hay muchísimas personas, hace poco yo tuve una experiencia muy chula en la facultad con personas que están acogidas por Córdoba Acoge, que son chicos y chicas que han tenido que salir de sus países por motivo de su identidad sexual, porque allí incluso corría su vida a peligro, ¿no? Entonces a veces no somos conscientes cuando hablamos, por ejemplo, de las migraciones, de las personas que vienen de fuera, nos tenemos también con una visión muy estereotipada, ¿no? Bueno, es que hay también un tipo de migración que tiene que ver con esto, con personas que huyen de sus territorios porque es que no pueden vivir allí. Y que llegan aquí incluso estos chicos que yo os digo, con carreras, con titulaciones, con formaciones estupendísimas, pero que claro, han tenido que romper. Esto es un chico ruso que escucharlo era absolutamente demoledor, claro. Él decía, yo no sé si voy a poder volver a ver a mis padres, por ejemplo. Yo no puedo volver a Rusia. Es que ni se me ocurre. Y el chico tenía 2 carreras universitarias, hablaba no sé cuántos idiomas, o sea, el tipo era... Es decir, que no es la imagen del que viene una patera, muerto de hambre, no, es que era un tipo que en otro contexto, en otras circunstancias, pero igualmente lamentable, ha llegado a España diciendo asilo, pidiendo asilo político. Entonces, esa es otra realidad del colectivo, que a veces no la tenemos presente, ¿no? Y luego, otras muchas realidades, ¿no? Oye, ¿hay lesbianas, maricones o personas trans en la población gitana? Por ejemplo, ahí pongo algunos ejemplos, ¿eh? La Negri, la tía Miriam Amaya, ahí tenéis a Iñaki Vázquez, todas ellas son gitanas, gitanos, gays, lesbianas, trans.
también los tenemos como invisibilizados. Imaginaros en el contexto de esa comunidad lo complejo que puede ser, ¿no?, para muchas de estas personas. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Con algún tipo de diversidad funcional. No tienen deseos sexuales, no tienen identidad de género, son una especie de muebles que ni sufren, ni padecen, ni sienten, ni tienen erección. ¿Qué pasa con las mujeres mayores, las personas mayores? Imaginaros la situación de tantísimas personas mayores que de repente tienen que, no sé, vivir los últimos años de su vida en una residencia. ¿Pensáis que será fácil en muchos de esos contextos vivir para estas personas su sexualidad libremente? ¿O será más bien complejo? Cuando van a convivir además con colectivos de generaciones donde evidentemente no han tenido interiorizado lo de la diversidad sexual, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos hombres gays, estas mujeres lesbianas, estas mujeres trans cuando tienen 80 años y acaban en una residencia? Fijaros, hay un proyecto muy interesante en Madrid, ya se ha creado incluso una residencia en la Fundación 27 de diciembre. La conozco. La conoce, ¿no? Por eso de Torremolinos vino este hombre y habló de Claro. la residencia. Es que es un proyecto, claro, muy interesante porque se plantean esa realidad, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas que además han vivido, imaginaros, lo que han tenido que vivir, personas que ahora tienen 70, 80 años, que han vivido justamente toda esa España donde esto es que no se puede decir, ¿no? Y que ahora llegan a los 80 años, a lo mejor tienen que armonizarse otra vez. Si están en una residencia donde no tienen... de abrirla, solamente la morada y poco más, estaba así hecha. Claro, entonces es muy interesante también tener esa perspectiva, porque igual que cuando hablamos de gay y lesbianas, solamente hablamos de gay y lesbianas jóvenes. Oye, no, que también envejecemos, claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa realidad, no? Luego, fijaros, esta es como una afirmación ahí muy radical, ¿no?, con la que quiero ir concluyendo, y es que yo creo que muchos de estos grandes problemas, de estos grandes debates que a lo largo de la humanidad hemos tenido sobre el reconocimiento de la diversidad, yo creo que lo eliminaríamos en gran medida si asumiéramos que lo que tendríamos que romper es completamente ese régimen binario que nos clasifica siempre en función de dos polos, ¿no? Hombre, mujer, masculino, femenino, cis o no cis, trans, ¿no? Hetero, homosexual. Fijaros cómo tenemos articulado nuestro pensamiento de tal forma que siempre dividimos a las personas, a los sujetos, a las realidades, todo como si fuera en dos partes dicotómicas, o esto o lo otro. Cuando la realidad de los sujetos humanos, de los seres vivos, de los animales, de la naturaleza, es mucho más compleja que todo eso. La realidad es que somos seres permanentemente en tránsito. A mí me gusta mucho esa expresión de seres nómadas, ¿no? De seres que incluso, porque nuestra identidad va a ser persistente, porque una persona puede pasar por distintos periodos a lo largo de su vida y no tiene por qué estar marcado por una etiqueta. Entonces son ficciones que hemos generado, que ha generado el derecho, que ha generado la política, que ha generado las religiones, para organizarnos socialmente. ¿Qué pasa con las personas intersexuales? Es que hay personas que nacen con una mezcla de las realidades biológicas, hombre y mujer. A esas personas durante siglos se las ha mutilado, porque había que convertirlo en hombre o en mujer, pero no podía ser una tercera cosa. Hay países donde ya en el registro te dan la posibilidad de reconocer una especie de tercer sexo, o de no reconocerte ni en la casilla de hombre ni en la casilla de mujer. Entonces eso sí que genera un enorme debate, jurídica, políticamente, pero yo creo que esa es una de las claves que tenemos que desmantelar. Fijaros que toda nuestra vida está organizada de esa manera. Cuando entramos en una tienda a comprarnos algo de ropa, ¿cuál es el criterio para organizar la ropa? Hombre, mujer. Y a partir de ahí tenemos una división de colores, de texturas, todo. Bueno, porque no podemos pensar en otra forma de organizar una tienda, porque no organizamos una tienda en función del tipo de prenda. Sesión de abrigo, y que estén todos los abrigos posibles y que tú, hombre, mujer, lo que te dé la gana ser, elija el abrigo que te quede mejor, que te guste, ¿no? Pero de manera tan simple. Entonces, pero claro, eso es romper completamente con una estructura de pensamiento dualista e, insisto, dicotómico, porque es o esto o lo otro. O blanco o negro, hombre o mujer. ¿Y qué pasa con todas las personas? Ahora se habla mucho de género fluido, ¿no? Hay muchos chicos y chicas jóvenes que se definen como de género fluido, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos posible que todas esas vidas puedan vivir con la mayor dignidad posible
y sin entrar en debates de tan absoluto frentismo, de tanta violencia, de tanta ira, como hemos entrado, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Fijaros, ahí hay esa novela, que no sé si la conocéis, Orlando, de Virginia Woolf. Es una novela fantástica porque, fijaros, Virginia, a principios del siglo XX, escribe una novela absolutamente demoledora, donde el protagonista es un hombre que buena parte de su vida la vive como tal, pero luego un día se despierta y es una mujer. Y ya vive otro periodo de su vida como mujer, ¿no? Entonces ella se inventa un personaje donde efectivamente todo eso que hemos dicho, que es la identidad masculina y femenina, deja de tener sentido. El Orlando de Virginia Woolf es el ejemplo de un sujeto que dice, bueno, pues es que yo soy hombre, mujer, depende, y de una época que he sido hombre, otra que soy mujer. Entonces es una reflexión que Virginia se plantea en los años 20 del pasado siglo. Y creo que esta reflexión es muy interesante cuando hablamos del tema, ¿no?, de las personas trans, de los cuerpos, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea de Miquel Misé, ¿no?, que es un chico, es un hombre trans, ¿no? El cuerpo equivocado. Él lo que dice, no hay cuerpos equivocados. El problema es que hemos construido una sociedad donde tenemos unos determinados estereotipos, patrones de cómo debe ser un cuerpo, de cómo debe identificarse un sujeto. Si no tuviéramos marcado, por ejemplo, esa división tan absoluta entre lo que debe ser un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, pues seguramente incluso entre esas personas que transicionan no se plantearían tan necesidades, por ejemplo, de cambiar su cuerpo. Porque la sociedad ya viviría con la realidad de que, bueno, el ser humano no tiene que ver con meterte en una casilla y tener con un cuerpo determinado que se ajuste a esa casilla, ¿no? Como dice Paul Preciado, lo que hay que operar no son los cuerpos, son las ficciones políticas. Esos paradigmas que nos hemos dado durante siglos para construirnos como sujetos. Ese sería el gran reto, ¿no? Y luego termino con esto, ¿no?, que es un llamamiento en este libro fantástico que os recomiendo, si no lo conocéis. Yo lo he leído hace unos meses y me ha parecido buenísimo, Cristo Casas, Maricas Malas, donde él sobre todo lo que defiende, habla de muchísimas cosas, ¿no?, pero sobre todo hay una cosa que me parece fundamental en estos momentos, ¿no? Yo creo que deberíamos tener la conciencia de que lo que tenemos que hacer es sumar. Sumar energía, sumar objetivos, no echarnos a pelear entre sujetos, colectivos, personas que estamos finalmente persiguiendo lo mismo, ¿no?, que es acabar con ese mundo heteronormativo, patriarcal, machista, homófobo, que durante tantos siglos ha condicionado la vida de tantísimas mujeres de entrada y sujetos no normativos en segundo lugar, ¿no? Y uno de los llamamientos que hace Cristo Casa es decir, vamos a fijarnos no tanto en las identidades, sino en las necesidades y en cuáles son los horizontes que podemos compartir. Y a partir de aquí vamos a ir a sumar energías políticas de todo esto, porque si no, lo que estamos haciendo finalmente es hacerle el juego al verdadero enemigo, y el verdadero enemigo es el que se está pasándoselo pipa, viendo, ¿no?, cómo nos peleamos entre nosotras y cómo estamos permanentemente discutiendo, ¿no?, entre el feminismo, las trans, etcétera, etcétera. Entonces acabo con esta idea, ¿no? Ojalá nos planteemos ese horizonte colectivo, ¿no?, desde las prácticas que nos llevarían a romper con ese mundo que ha generado tantísimas etiquetas que acaban jodiéndole la vida a muchísimas personas. Y nada más, hasta aquí. Bueno, no sé si tenemos tiempo de...